Culminamos en el audio anterior con la última característica y muy polémica que será tema desde esos tiempos hasta el día de hoy en esto de la divinidad de Jesús. Habrá momentos para continuar y analizar doctrina a doctrina de lo que todo esto significa, pero no me quiero detener en lo que he fijado para esta extensa introducción. Dijimos que en el Tanaj íbamos a encontrar al personaje principal y, por supuesto, que sobre él está la responsabilidad de presentarnos el tema principal. ¿Qué sería lo novedoso de lo que he expresado en estos audios? Primero, que he trabajado con libros que en los tiempos de Jesús ni los escritos de los judíos de Palestina, ni los libros que se usan en la actualidad completo del Nuevo Testamento tenían el carácter de canon. Peor todavía para el Nuevo Testamento. No existían, porque Jesús estaba recién entrando en la escenografía de este conflicto espiritual, de su identidad y de su misión. Pablo no existía. Esto aparece después de la resurrección de Jesucristo. Es más, consciente con la muerte de líderes cristianos. Así que estaba todavía lejos en el horizonte la conversión de quien escribiría y aportaría con 14 cartas a la edición del Nuevo Testamento. Así que no existía canon del Nuevo Testamento. En la nación judía lo que existía eran libros autoritativos, pero todavía no en forma de canon, porque esto ocurre más adelante, incluso después de la resurrección de Jesús e incluso después de la destrucción del templo por los romanos el año 70 después de Jesucristo. Incluso se dice que 20 años después de ese suceso estamos hablando del canon, pero eso no quiere decir que los libros litúrgicos que se usaban para ellos carecía de autoridad, totalmente. Y en base a esos libros y a Jesús, que es el ungido, con su ungimiento analiza situaciones de su identidad en el Tanaj y en el de Palestina, no el de la Septuaginta. Dicho eso, hay que tenerlo claro, porque las herramientas que tiene un hijo de Dios hoy día en la actualidad, donde se pierden horas de horas y con distorsiones profundas, como que pareciera que no existe el Espíritu Santo, uno de los motivos es ¿cuál versión estás leyendo de la Biblia? ¿Cuál canon? No, es que está mal traducido, es que aquí y allá. En Jesús eso no ocurrió. Y lo que he querido hacer en estos 27 primeros audios es mostrar cómo Jesús, por citas, me dice, bueno, ¿y dónde sacó usted las citas? ¿Usted las sacó del Nuevo Testamento? Sí, pero no eran canon. Después que Jesús es crucificado, resucita, es evidente que comienza ahora la otra trama, las cartas que circulaban a nivel litúrgico en los primeros cristianos. Por lo tanto, las palabras de los que estaban más cercanos a Jesús eran importantes. Y en base a esos escritos litúrgicos, he tomado solamente partes de los evangelios, un poquito de Hechos, que el autor se supone que es el mismo, el segundo tratado de Lucas, y simplemente he dicho, mire, en esos escritos litúrgicos he tomado lo que Jesús dice, cómo se defendió usando Moisés, los profetas y los salmos. Habiendo dado un paseo por la forma en que él se defendió en el Tanaj, diciendo lo que ya he dicho muchas veces, culmino en el audio anterior con una profecía de un salmo precioso. Porque si él resucitó, la pregunta, pero que hoy día creo que se supone que todos se la hacen, pero pareciera que es solo un supuesto, Jesús de Nazaret hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ahí en el trono de su Padre, Rey del universo, creador de la raza humana. Ahí nos ha llevado este mito, para aquellos que no creen, y hacen cierta ironía de nuestra creencia, pero tenemos
un Dios que no es Dios de muertos, que es un Dios de vivos y que está a la diestra de su Padre. Y desde ese lugar de reinado vamos a analizar la misión. Es evidente que si usted analiza todas las características ya dichas en los audios anteriores, en todas ellas hay una misión que está adjunta, está impregnada, va en la esencia. El solo hecho que haya sido ungido, no fue ungido para guardarlo con un atributo especial y en forma egoísta, no, era para la raza humana, para mostrarnos unas maravillas y unas señales que nunca habían sido vistas por la raza humana. Milagros portentosos, una forma de estudiar la escritura diferente, más allá de la letra, usando la letra viendo la belleza del espíritu. Y detengámonos también un poco más lo que significa que Él esté ungido. Y que diga Juan el Bautista que su bautismo, que es de agua, que es para arrepentimiento, porque le está preparando el camino al Señor, Él bautizaría en Espíritu Santo. No dejemos esto de lado. Jesús usa, lleno del ungimiento, cuando se pasea por los salmos, los profetas y Moisés. Así que cuidado con esto de darle un valor sobredimensionado al razonamiento humano y a la lingüística. Si no está el espíritu, será un intelecto más, seco, que no fructifica y que no produce el efecto que Jesús quería. Entonces, volvamos hacia atrás ahora con una visión de qué es lo que ha acontecido para entender la misión real del Señor Jesús. Había dicho que en las características de la muerte nos vinculaba a nosotros, porque Él vino justamente a proponernos algo distinto, a decirnos que el reino que en este instante está en sus manos, nos lo va a entregar en un cronograma distinto, y que nunca fue el reino del cual se habla hoy día, de lo que pasó desde que salió y se le hizo una promesa a Abraham, de lo que se vivió en esta tierra hasta el día de su crucifixión. Fueron todos, absolutamente todos, reinos fallidos. Y hasta el día de hoy, para quienes endiosan la obra de la nación de Israel, hasta se cambian nombres algunos para decir que somos de descendencia incluso judía. Cuidado, porque hasta hoy sigue siendo Israel un reino fallido. No es el reino de los cielos del cual Jesús nos habló, porque hubo un problema serio en el huerto del Edén. Ese problema serio se trasladó al clímax de la obra de Jesús, a la cruz. Y de ahí un salto de Jesús al trono de Dios. Y hoy, mirando desde el reino real de Dios, vemos que la Jerusalén celestial, entre comillas, que se quiere presentar a través del lugar geográfico de hoy, que Dios lo sigue respetando y lo respetará hasta el final. Pero hubo una bifurcación en la predicación de Isaías, de judíos que nacen de nuevo, que creen el remanente. Y cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles como libro litúrgico, dice que cuando predicaban se convirtieron levitas, fariseos, y cuando uno analiza más adelante el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se ve el conflicto que lleva a que se haga incluso el primer concilio ahí en Jerusalén, de qué se le debía exigir al pueblo gentil, porque habían fariseos que estaban conversos. Entonces que hay toda una belleza que analizar, una dinámica, de cómo fue actuando el Espíritu Santo en esto. ¿Qué calidad de ciudadanos se estarían formando? Y ahí está el conflicto actual. Y yo decía que este tema de que Jesús en su característica que fue molido por nuestros pecados, la pregunta es, bueno, ¿y qué pecados? Y trasladaba el tema de la elección del bien y del mal, y eso es lo que hizo Jesús.
en la cruz se redefine, se trae a través de los años por un túnel del tiempo, por un portal, el mismo conflicto que pasó en el huerto del Edén, los proserpientes y los prodios. Cuando Jesús conversa con Nicodemo y el pueblo ve las señales que hacía el Señor Jesús, Jesús decía que no se confiaba de estas conversiones porque veían las señales, porque decía que él conocía lo que hay en el hombre. Hay un problema en el hombre. Y cuando aparece Jesús frente a la pregunta de Nicodemo, donde él le reconoce que era un enviado especial, tienes que proceder de Dios porque las cosas que tú haces y las señales que manifiestas al pueblo no lo puede hacer cualquiera. Obvio, porque estaba ungido por el Espíritu Santo, que ahora entra en gloria y majestad en todo el escenario de la manifestación y creación a través de los siglos del verdadero remanente que habitará en el genuino reino del cual era solamente un tipo lo que vio Israel. Y estarán los israelitas, pero los conversos. No una congregación cristiana de ahora que si es de aquí o de allá, no. Conversos al bautismo de agua y de espíritu que da el Señor Jesús. Entonces, cuando estamos frente a esa dinámica y Jesús le responde, mira, entiende, Nicodemo, porque hay algo que tú tienes que tenerlo presente. Nadie verá el reino del cual yo predico si antes no tiene una experiencia muy particular conmigo. En el verso 3 del capítulo 3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y se lo vuelve a repetir en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que este rey que está a la diestra de Dios Padre, en esta última característica como hijo del hombre, hijo de Dios, y que está ahí profetizado en Salmos, nos hace a través de la distancia y del túnel de la oración y nos recuerda y nos dice que es imposible en ese reino que Él está preparando si yo no nazco de agua y de espíritu. ¿Qué hace la serpiente? Atomiza esta creencia y hoy día son miles de congregaciones que dicen tener el monopolio del uno y del otro, del agua y del espíritu. Bueno, cada uno da cuenta de cómo está administrando esta gran enseñanza. Porque ya no es solamente el mundo que no cree en Dios, sino que hablaba en los primeros audios que esta es una esfera de espinas por dentro y por fuera. Y cuando digo que en el Edén la obra maravillosa de los proserpientes tuvieron un gran éxito, era porque se tomaron de la obediencia y la desobediencia de Adán y Eva, y muchas de esas obediencias y desobediencias nunca han nacido de la combinación del bautismo de agua y de espíritu, del cual Jesús enseñó. Y cuando digo una frase que la he repetido varias veces, de que la obra maravillosa es hablar de una obediencia natural versus una obediencia que es en torno a la fe, porque hay un abismo en torno a ella, porque aquí se definen muchas cosas. Dije que el hombre tenía muchas capacidades. Uno ve los gobiernos del mundo y uno queda admirado de las cosas que ha hecho el hombre, sin Dios y negándolo en todas sus áreas. Obvio, si fuimos hechos a la semejanza de Él, y algo pasó en la historia que se nos ha borrado de la mente que somos criatura y hechura de Él, a semejanza del Creador. Por lo tanto, cuando Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque la obra de los proserpientes y los instrumentos que vienen desde el huerto han trabajado hasta el día de la cruz y trabajan hasta el día de hoy. Y como que se ha normalizado el conflicto de la muerte y de la vida. Aparecieron ideas sustitutas en torno a ello. Se ha redefinido el bien y el mal y evoluciona cada cierto tiempo.
porque hay que progresar. Nace el progresismo en todas las áreas del saber humano. La forma de conducir la familia, de ver la vida, de ver la sociedad, todo lo añejo ya no sirve, porque desgraciadamente también cayó en las manos de una pseudo enseñanza de lo que era el bien y el mal. Y lo mismo ocurre en las denominaciones. No solamente las naciones, en sus distintos estamentos de gobierno, definen lo que es bueno y malo y tienen sus leyes y tienen sus reglamentos para esas leyes. Todos con un barniz de que se busca lo que es justo, lo que es igualitario, lo que respeta al ser humano. Todos usan los mismos principios. Pero cuando usted pasea por las distintas denominaciones, también han ampliado el concepto del bien y del mal, porque dicen tener también profetas que le han dado gran luz. Y con miles de páginas, en las cuales se retroalimentan como una muleta para caminar en las sendas de lo que Dios enseñó a través de su Espíritu en la palabra, también le agregan otras tantas cosas más. Y la pregunta es, ¿y quién evalúa esto? Faltan fiscalizadores, dicen en todo el mundo, porque las leyes son muy buenas, pero sigue ocurriendo y vamos de mal en peor en todos los gobiernos del mundo y en las iglesias tratando de hacer semanas de oración para reforma y todo sigue igual y peor. Entonces, ¿arrepentirme de qué? En las iglesias, arrepentirme de cosas que Jesús nunca ha pedido y no quiero estudiarlas porque yo estoy siguiendo una voluntad de hombres y mujeres que dicen ser inspirados por Dios. Mi respeto a todos ellos, pero ellos tienen que pasar por la normativa del bien y del mal que Dios dijo en el huerto. Decía en el audio anterior que el centro del conflicto está en los dos árboles del huerto, en el árbol de la vida y en el árbol de la muerte. Entonces uno dice, pero cuidado, no diga eso, porque el árbol de la muerte es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es lícito que tengamos acceso a tener un minuto de complacencia en saber lo que es bueno y qué es malo. Eso no es malo. Decía que ese no era el problema de fondo, porque en el árbol de la vida ya está definido el concepto del bien. Y esto lo vivimos en todas las familias. Nadie queda exento en este espíritu familiar que tienen los seres humanos, los padres. Los padres que se sacrifican por sus hijos y que desgraciadamente creemos que ellos están evaluando y guardando en su corazón todas las horas y desvelos que un padre tiene por sus hijos, para entender un poco esto del huerto, del conflicto entre los dos árboles, que lo tenemos vigente hasta en nuestros propios hogares, que es el núcleo de la sociedad. Y pasan los años, los tenemos en brazos, los mudamos, hacemos esfuerzos tremendos para que crezcan, pero tienen que crecer y tengo que respetarles su derecho a elegir creer. No tienen ellos una máquina que esté, ni nosotros lo hicimos con nuestros padres tampoco. Recién entendemos y los valoramos en algo cuando ya no están. Y nos hacemos preguntas, oye, ¿cómo habrá actuado mi madre y mi padre en situaciones como esta que yo no sabía? Entonces hoy día los niños nacen con un desconocimiento total, desnudos, frágiles ante el mundo. Esa fue la hora perfecta que ocurrió ahí en el huerto. Y Adán y Eva no lo supo dimensionar eso. Y degustaron el bien y el mal. Y Dios en su libertad de elegir dejó que incluso la misma serpiente, que no era serpiente, y no hagamos mofa mucho de esto, de que, oye, pero ¿cómo va a creer que una serpiente habló? Estamos hablando de huestes espirituales, de un conflicto realmente universal. Y Dios dejó participar en la creación, en este proyecto piloto y en este experimento de prueba como una especie de control de calidad, y los dos árboles que estaban ahí en el centro tenían ese rol. Iban a medir si yo realmente reposo y soy feliz comiendo del árbol de la vida y viendo en Dios todo mi ser. La serpiente le dijo, mira, si eso falta, porque tú tienes que conocer el bien y el mal, porque sabía que tenía la cuña para meterse en esas definiciones que haría el hombre a través de la historia. Y aquí tenemos lo que ocurrió al día de hoy. Y ocurre que yo como padre
como un tipo de lo que es el Padre real, el Padre celestial en la creación, Dios sabía lo que iba a acontecer, desde principio a fin, y la cruz ya estaba prevista desde antes que Eva degustara y convidara a Adán el fruto de ese árbol. Y de hecho no murieron inmediatamente, pero tuvieron que vivir muchos años para ver la degradación que ahí ocurrió. Y algo le pasó a esa naturaleza humana. Y a eso se refería Jesús, que dice que yo conozco lo que hay en el hombre. Y aquí hay que nacer de nuevo. Este nacimiento ya no sirve. Y todo lo que nazca de ahí van a ser con objetivos y frutos fallidos, no aptos para el reino. Pero eso no significa que Dios no haya dejado provisión, pero provisión a través de la fe. Entonces, cuando me dicen, ¿qué quiso decir usted con que hay una obediencia natural y una obediencia a la fe? Es cosa de tenerlo en cualquier ejemplo bíblico para entender la diferencia entre lo que es la obediencia natural y la obediencia a la fe. Y creo haberlo dicho en alguno de los audios. Pongámonos en las escenas de cuando el pueblo de Dios recibe la orden de que están listos para salir. Hubo plagas, independiente que porque la ciencia no ha descubierto algunas cosas y usted no las crea. Hubo 10 plagas, hubo una preparación de salida. En forma natural, todo ese grupo no estaba, pero ni ahí con este proyecto. Les llegó de pronto. Era un proyecto de fe que tenían que creer. Una sangre en los dinteles, tenían que entrar. Esto nunca había sido visto. Si cuando Dios actúa de una manera diferente a la lógica humana, para hacer sentir que es una señal distinta, donde está todo el cielo detrás de ellas, y tuvieron que pasar la noche en vela, vestidos de una manera, comiendo de una manera, y a cierta hora de la mañana salir y oír y experimentar las señales a puerta cerrada de los llantos que estaban ocurriendo en la última gran plaga, en la muerte de los primogénitos. Vieron que al día siguiente el mismo pueblo le entregó hasta riquezas para que se vayan de este lugar. Esa es obediencia a la fe, porque tenían que hacer cosas que no comprendían en su plenitud. No era un proyecto típico que hace la raza humana, es una creencia a la intervención de Dios. Salen, Faraón se arrepiente de su decisión y los persigue. Y, y Dios en su amor y en su misericordia tenía que enseñarle una manera distinta de percibir la realidad, una forma distinta de producir una renovación del entendimiento, de la razón, de la emoción y de la propia revelación. Y ahí quedan entre el mar y las huestes del ejército de Faraón. ¿Qué dice la obediencia natural ahí? Devolvámonos. Yo no quiero morir. El mar es imposible. Jamás pasaremos por aquí. Y atrás tengo la muerte. Ahí tenemos la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. No olvidemos que en Génesis 3, que lo recomiendo a leer, lo dije 1 y 1000 veces, cuando degustan, ¿qué dicen? El concepto de Dios y dioses. Mira, el hombre ha estirado la mano y ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. No ocurrirá ahora que extienda su mano y tome el árbol de la vida y con ello inmortalice sus definiciones de bien y de mal. Y eso es lo que hemos hecho desde ese tiempo hasta hoy. Por lo tanto, guardemos el árbol de la vida, y pusieron ángeles con espadas relucientes para que no entren a tomar del árbol de la vida, y los expulsa del huerto. Lo que hace Jesús en la cruz es otra vez abrir las puertas del huerto. Él es el árbol de la vida. Y aún el público ahí en la cruz, bebiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que está en juego. Y los padres con sus hijos hemos querido enseñarles, pero ellos tienen la libertad de creer y escogen su propia línea de bien y de mal. Bueno, un ruego para todos los padres que escuchan y para nosotros mismos. La única esperanza es
de que Dios haga una obra maravillosa en los corazones de ellos y logren comprender de que Jesús está vivo, que está en el trono, que está buscando ciudadanos para este reino, familias completas, que vean la victoria del espíritu sobre la letra y que sea un asunto de práctica permanente en todo lo que uno hace, contrastando lo que es bueno y lo que es malo de las sociedades, de las leyes donde yo trabajo, la forma que organizo todo mi día, con lo que Dios me pide a través de la fe. Hay un abismo entre la obediencia natural y la obediencia a la fe, porque le estoy haciendo caso a las cosas y señales extraordinarias, y son tan extraordinarias que el mundo no las puede creer, las desecha y hace ironía de él.